Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es viernes 1 de agosto del 2025. Para ustedes son las 19 horas. Este es un programa grabado. Mi nombre es Walter Larrea. Este es mi canal de YouTube de ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Una frase que se atribuye a Aparicio Saribia, pero que más la popularizó Gervasio José Artigas y que ha sido tomado por muchas organizaciones sociales, políticas, como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay. Hoy vamos a tener una entrevista con el turco Jorge Rachid, con Pepe José Fatela, con Capdevila. Bueno, los tres coinciden en que han ido varios años al Lago Escondido, pero aparte tienen una trayectoria militante, política, muy, muy importante. Vamos a hacer la presentación en principio del turco Rachid. Vamos a ver un poquito. Es alguien muy conocido. Esta no es la imagen. Este es Capdevila, que es uno de los nadadores que estuvo en el Lago Escondido. Ahora sí. Rachid, médico cirujano, sanitarista, ex militante de Montoneros, ex secretario de Prensa y Difusión, docente de la Universidad de Lomas de Zamora, presidente del Instituto Artiguista, miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, cofundador de la Cátedra Libre de la UBA de Filosofía de Arte, Historia y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de Ciencias Sociales en el YUNMA Madres, integrante del Instituto de Patria y Salud, integrante del movimiento Primero la Patria, director del MOSAP y SEI MOSAPRO, director del Instituto Superior de Liberación del IOMA, escritor, autor del Peronismo pendiente, el genocidio social neoliberal, la Revolución Nacional, una revolución inconclusa, accidentes y enfermedades profesionales, malvinización y desmemorización, pensamiento nacional, entre otros libros. Y ya mismo le damos entrada al compañero. Bueno, buenos días, compañero turco Rachid. Qué currículum que tenemos. Impresionante. Más que ¿Cómo estás? currículum, gracias por invitarme, capa geológica. Edades sumadas sería acumulación de experiencia. No, impresionante, la verdad que, y muchas gracias, un honor para mí y sobre todo, pero no, impresionante. Estoy viendo acá que está José Pepe Batela, vamos a ver si podemos agregarlo a la sala, no sé si nos estará escuchando. Será un gusto, será un gusto. ¿Me escuchan a mí ahí? Hola Ahí está. Pepe Batela, te escuchamos como dicen las películas, fuerte y claro. Bueno, no sé si pudiste escuchar recién la presentación que hice del turco. Y tenemos Sí. también para vos, querido Pepe. Así que si me esperan un segundito, vamos a ver si podemos poner la imagen. Bueno, José Pepe Batela, licenciado en Economía, fundador de la Federación Universitaria, la Revolución Nacional, FURN. Tengo entendido que ahí también militó Néstor Kirchner.
fundador del peronismo de base, miembro de la Juventud Trabajadora Peronista, secretario general del Ministerio de Obras Públicas, profesor de secundaria, terciario y universidades, director provincial de renta, jefe de la Dirección General de Impuestos, fundador del Ateneo Conciencia Nacional, fundador del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, del cónsul del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la OEA, miembro del Grupo Fénix. En el 2000 se suma a la corriente movimiento político fundado por Néstor Kirchner, La Corriente, una construcción política colectiva, plural, nacional y popular para volver a la política como idea y acción. Y falta acá, que no lo puse, me parece, me quedó truncado, es director de la IEF, entre otras cuestiones. Bueno, no sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Bueno, antes que nada, preguntarle al turco cómo está de salud. Sabemos que ha tenido un accidente hace un tiempito y bueno, nada, ¿cómo estás, turco? ¿Cómo estás llevando? Bien, estoy mejorando de a poco, yendo al hospital día por medio, pero bien, con varias fracturas y lesiones de las piernas, de ambas piernas, que me tienen bastante inmovilizado, pero bueno, ahí andamos, con ganas de luchar, con muchas ganas de luchar, siempre se puede luchar, más ahora que hay drones, ¿viste? Así que no hace falta que vaya uno. Sí, yo me acuerdo que mucho menos que lo tuyo. Tuve un accidente también en moto, bueno, yo iba en la moto y después de esa vez mi señora me prohibió andar en moto y quedó, nunca más pude, estaba aprendiendo a andar, me acuerdo. Y me fracturé la clavícula y te trastoca toda la vida, porque toda la rutina, las actividades, el trabajo, el estudio, es un garrón, realmente. Pero bueno, sos un luchador de muchos años, de mucha trayectoria, como lo vimos recién, así que, bueno, nada, en principio, ¿cómo están viendo la situación, la coyuntura, desde el plano internacional, del plano nacional? ¿Qué están viendo? ¿Qué estás viendo, Turco? Bueno, lástima que tengo poco tiempo, si no estaría 4 horas, como Pepe, que también podría hacerlo. Yo acabo de publicar un ¿Cuánto libro, te voy dura a decir, la curación, Pepe? Porque, Turco, porque si no, a después las seguimos 11, con Pepe y te esperamos. ¿Hasta las 12? a las Bueno, hasta 11, las a las 12 11. estamos. Si querés volver a entrar después. No, te decía que acabo de publicar un libro, que le tengo que mandar a Pepe también, que se llama La democracia limitada, del consenso de Washington al colonialismo de Milley, porque creo que hay que poner en contexto la situación, donde en los últimos años hemos trabajado políticamente, se ha trabajado la agenda del enemigo, no la agenda propia. El consenso de Washington instaló una democracia ficticia, limitada, limitada al mercado. De esto Pepe podrá desplegar mucho más que yo sus conocimientos económicos, pero cuando la democracia está limitada al mercado y todo lo demás es populismo, terrorismo, comunismo, socialismo, el eje del mal o lo que sea, el enemigo nos otorgó la democracia, no la ganamos solamente por todas las luchas que las hubo, que sí las hubo, pero que el enemigo decidió bajar la doctrina de seguridad nacional y las dictaduras militares, la Escuela de Panamá, la Escuela de las Américas, e incluso desarmar la Cuarta Flota, que era la que tutelaba las dictaduras, para decirnos, mira, acá está la democracia, siempre y cuando sea una democracia que tenga como eje ordenador social al mercado. Aparentemente desde ese momento la dirigencia política toda, nosotros, ellos, los demás,
aparentemente acataron esta situación, porque el esquema macroeconómico instalado por la dictadura militar a partir del consenso de Washington en la democracia, pero antes por Martínez de Oz, con nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y la dictadura de genocida, indudablemente creó un marco macroeconómico que se mantiene, tanto es así que tenemos la ley de entidades financieras y la ley de inversiones, que prácticamente con pocas modificaciones vienen desde la dictadura militar. Esto implica que había un proyecto, hay un proyecto muy fuerte de dominación, de dependencia, que se prolonga en el tiempo y se consolida. Bueno, no nos olvidemos que al primer ministro de Economía de Alfonsín se lo vuela el Fondo Monetario Internacional, a Bernardo Griffin, viene el Plan Primavera, después viene la traición del menemato en nombre del peronismo, pero se consolida en el Pacto de Olivos con Menem Alfonsín. Esto hay que repetirlo, porque la Constitución de 1994, que tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo el tema de incorporar constitucionalmente los tratados internacionales de la Argentina, a los cuales la Corte Suprema de Justicia no le pasa ni 5 de bolilla, como en el caso de Milagros Salas, que lleva casi 3.500 días detenida, pese a que tenemos fallos de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, firmados, y decidiendo cuestiones que han sido cajoneadas por esta Corte Suprema canalla, corrupta y criminal. Esa Constitución de 1994 amplía la fragmentación del país al segmentar, provincializar y municipalizar las políticas sanitarias, educativas, de seguridad social y fundamentalmente también, más allá de que los recursos siguen siendo nacionales, les permite a las provincias la comercialización de los recursos naturales, lo cual implica, esto le permite incluso endeudarse en el exterior con respaldo nacional, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con una de las causas por las cuales Milagros Salas está detenida, que es el litio, la modificación constitucional de Jujuy, la venta del litio por parte, ya en su momento, de Morales, junto con Blaquier y Uturbey, hay que decirlo con todas las letras, y las 4 zonas que hoy figuran en la ley de bases aprobada por este Congreso, que ha sido cooptado o corrompido, llámenle como quieran, que es uno de los diseños estratégicos de Estados Unidos, la OTAN, Israel y la Unión Europea sobre América Latina, que tiene como punto más importante la ubicación geoestratégica de la Argentina sobre el mar Austral, con la base de la OTAN, Inglaterra, una base ofensiva con submarino nuclear incluido en el mar Austral argentino, en el cual no solamente hay gas y petróleo, incluso con lo que ha descubierto Rusia ahora en lo que sería o debe ser la Argentina bicontinental, que está intentando cortar este diseño, porque además el mar Austral es la mayor reserva proteica del mundo, como lo está demostrando incluso este maravilloso streaming que está haciendo el CONICET en estos días del fondo del mar, de la plataforma marítima argentina.
Pero además es el avance sobre Antártida. El convenio AUKUS de Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia prevé la instalación de 40 bases científicas, dicen ellos, en la Antártida, que tienen los dos elementos que Perón marcaba en modelo argentino para un proyecto nacional, cuando decía que los estados-nación iban a ser muy débiles para defenderse de los ataques del imperialismo, y que por eso había que ir al continentalismo. Y fíjense ustedes qué casualidad que la cuarta flota, que había sido desactivada con el consenso de Washington, la reactivan cuando Néstor, Lula y Chávez le dicen no al ALCA y comienzan a construir el UNASUR en 3 ejes, que era producción para la defensa, medicamentos esenciales y Banco del Sur. Esto se podría ampliar por horas lo que estábamos haciendo en aquella época desde el Ministerio de Defensa. Pero sigo con la necesidad que tiene también Estados Unidos de ocupar entonces el puerto de Ushuaia, instalar la base de submarinos y controlar los pasos bioceánicos, fundamentalmente en caso de guerra, para lo cual necesita la Patagonia Austral, esa de Lewis, la de las 3 estancias de Lewis, que son el triángulo que existe entre Río Grande y Lago Escondido y Punta Magallanes, donde ya hay 2.500.000 hectáreas en manos extranjeras. Bueno, esto está sucediendo hoy en la Argentina y esto explica Milei. Es decir, si Milei no puede ser explicado de otra manera que desde el punto de vista de lo que nos enseñó Perón, de que el imperialismo iba a venir por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, con nosotros o sin nosotros, y que iba a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Hoy, el mundo multipolar está dando una batalla, por suerte, con la paciencia china, para evitar una guerra termonuclear, que Estados Unidos y Europa, con la inteligencia inglesa y el músculo norteamericano, intentan llevar adelante para avanzar sobre Eurasia. Esa guerra entre el mundo multipolar y el mundo unipolar, cuya única finalidad es iniciar guerra todos los días, puede ser la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, puede ser entre Pakistán e India, puede ser entre Camboya y Laos, avalar el genocidio y el gran Israel con la limpieza étnica del pueblo palestino, porque su principal producción es la producción de armas, en la cual Europa ahora se ha comprometido con Estados Unidos después de ir a China, en especial estos mamarrachos que son la presidenta de la Unión Europea, von Leyen, la Lagarde a cargo del Banco de Bruselas, y Rutte, que es el principal, el responsable de defensa de la Unión Europea, de aumentar en 880.000 millones de euros la producción para la defensa de los 27 países de la Unión Europea, de los cuales 700.000 millones los va a proveer Estados Unidos, como está proveyendo el gas natural licuado después de haber destruido los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Como te das cuenta, Walter, esto sería para hablarlo durante horas, para discutirlo, pero Milei, que es una construcción del fondo buitre BlackRock fundamentalmente, el mismo fondo buitre que tiene sus CEOs, es decir, sus gerenciaciones acordadas por posesión de acciones en empresas como Pfizer, Mercado Libre,
es decir, este fondo buitre que tiene 1.700 empresas, que forma parte de esta guerra que hoy está desplegada en el mundo y que ha llevado a que haya países que hoy en Europa, ya atrapada en esta disyuntiva, se está disgregando porque ya el mundo posguerra de 1945 no existe más, por eso incluso se va Trump de la Organización Mundial de la Salud, Milei lo sigue, Trump avala el genocidio del terrorismo de Estado israelí, Milei lo sigue, porque es un lacayo. Y tenemos entonces un lacayo que está dispuesto a entregar no solamente el patrimonio nacional, sino también la soberanía, y también puede llegar a entregar la fragmentación de la patria, lo cual después sería muy difícil de reparar. Si alguien cree que esto es una mirada conspirativa, que mire lo que le pasó a Yugoslavia en el siglo pasado y se va a dar cuenta de que Yugoslavia era un obstáculo para la hegemonía alemana, francesa e inglesa en la Unión Europea y que para eso había que dividirla en los 7 países que son hoy. Así que esto es la situación de una Argentina que está en derrumbe, no les quepa la menor duda que está en derrumbe, nadie puede prever cómo ni cuándo va a ser el derrumbe, pero que es inexorable porque es un esquema no solamente macroeconómico, sino que es un esquema de dependencia y de dominación colonial que se está ejerciendo sobre la Argentina. El problema somos nosotros. Si nosotros seguimos, como decía Einstein, con los mismos métodos, vamos a ir a los mismos escenarios, lo cual implica que también tiene que haber un cambio fundamental, siempre sobre el Perón filosófico, pero que es nuestra base de construcción de pensamiento doctrinario, que es una construcción de pensamiento americano, mestizo, moreno, negro, criollo, inmigrante, que nos da identidad y que por eso Perón lo sintetiza, y es el Perón filosófico el que sigue vivo, lo sintetiza en aquello que es el aporte fundamental a la construcción del pensamiento filosófico. Bueno, nosotros si no cambiamos metodológica y prospectivamente, indudablemente se nos va a hacer muy difícil ir a una lucha por aquellas banderas que teníamos que hoy parecen nostálgicas, pero que para mí siguen siendo vigentes, de liberación o dependencia o de patria o colonia. Pero para eso tienen que venir hombres y mujeres nuevos, austeros, humildes, comprometidos, honestos y que sean fundamentalmente parecidos al pueblo que conducen, para terminar con las torres de marfil llenas de personajes a los cuales a veces parece que tenemos que tolerar y que, bueno, pasadas estas elecciones, de aquello que Perón también decía en la comunidad organizada, que para doblegar al sistema demoliberal burgués que nos convoca o nos convida cada 2 años a votar un menú que no conocemos y que tenemos que comer para transformarnos al pueblo en testigos de la historia, mientras que con la comunidad organizada nosotros tenemos que ser capaces de volver al primer plano a esta nueva realidad, que no es la misma del 45, pero sí que el pueblo vuelva a ser protagonista de la historia, más allá o más acá de procesos electorales que cada 2 años nos metan en disputas absolutamente espurias, alejadas de la política y sin proyección estratégica. Yo no me explico cómo todavía hoy el peronismo no dice que cuando seamos gobierno vamos a
a desconocer la deuda externa por espuria, ilegítima e ilegal, o que vamos a declarar no grata la presencia de la cuarta flota, o que vamos a derogar la ley de inversiones extranjeras, o que vamos a construir el canal Magdalena, proteger el río Paraná y obviamente reconstruir la Argentina bicontinental y volviendo al BRICS y reconstruyendo el UNASUR, y que vamos a ir hacia un sistema de seguridad social, salud y educación que sea nacional, integrado, federal y que nos permita políticas nacionales donde las asimetrías regionales sean absolutamente superadas. Bueno, este es mi diagnóstico, esto está para discutirse, esto es lo que yo humildemente pienso, trato de escribirlo y trato de que tenga ejes sobre los cuales discutir la política y no discutir las personas, ¿no? Hola. Sí. Hola. Sí, no sé si me escuchan o... Escucho bien, bien. Pepe. Bien. Buen día, Pepe, un Hola. abrazo grande. Un abrazo. Sí. Por ahí soy yo que tengo unos problemas de Wi-Fi acá de la plataforma. Ajá. Bueno, la verdad Bien. que es muy interesante, Turco, todo lo que dijiste, y como decís, me parece que esto vamos a tener que hacer un ciclo de charlas, porque la verdad es muy profundo y cosas que no se escuchan en la televisión, en los streams que dan, en los programas, realmente no, no- no- es muy ligero todo lo que uno ve en los medios hoy en día. Por ahí digamos también antes que se lo llamen para el tema de la curación, cómo, cómo estás viendo vos, Pepe, Bueno, y quizás, digamos, en función de este panorama macro, ¿no? Que nos dio a nivel internacional. bueno, no, yo para complementar lo de acá el compañero que ilustra muy bien su visión, lo que tengo en la cabeza, así, y además en la visión militante, que la Argentina hizo en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, la desconexión del peronismo del capitalismo global, que es el espacio que no sabe si para desgracia o por suerte disputa la Argentina a nivel internacional. Ese capitalismo globalizado, donde uno puede estar conectado a ese capitalismo y ser apéndice, como ha sido la mayoría de los años de la Argentina desde que tuvo su independencia, es decir, estar coordinado con la hegemonía del capitalismo global, y cuando se desconectó con los procesos nacionales y populares, tanto de Perón, en el 45 a 55, como luego con Néstor y Cristina 2003-2015, o sea, uno en el siglo XX, otro en el XXI. Yo los llamo esos dos procesos de desconexión de ese capitalismo global con distinto grado de virulencia, ¿no? Porque son los escenarios internacionales diferentes. Pero la verdad es que esas desconexiones permitieron a la Argentina su desarrollo industrial, su autonomía para encontrar aliados y intentar hacer, como hizo Perón, la posibilidad de tener alianzas por fuera del capitalismo dominante en ese momento. Y luego con Néstor y Cristina la aparición de la posibilidad de la UNASUR y intentar los países latinoamericanos unidos, es decir, que esos son como oleadas, como diría García Linera, en las cuales hay que surfear bien, digamos, pero hay que saber que el vuelto existe de esos intentos, ¿no? Tanto la caída del peronismo del 55 como la reacción neoliberal después que se genera con la caída de Néstor por elecciones, pero digamos todo un escenario internacional que presiona a los países que intentan esa desconexión.
Así que en esa práctica de desconectarnos hay procesos que apuntan a eso, ¿no? Yo imaginé, por ejemplo, un intento de la tercera desconexión cuando ganamos la elección en el 2019 con la frustrada desconexión del peronismo en el poder, ¿no? Con Alberto Fernández. Es decir, eso fue una gran frustración política, no solo de los militantes, sino de la población que votó ahí, ¿no? Ese fiasco. Entonces, queda pendiente la tercera desconexión de ese capitalismo global con un escenario internacional que habilita hacer esa tercera desconexión. O sea, están los BRICS esperando que Argentina forme parte de ello. Iba a ser allá por el 2015, los BRICS iban a ser, ¿no? Con la Argentina al final de la alianza de los BRICS. ¿Por qué esa alianza? Porque eso la saca del dominio del capital financiero global, al cual en este momento nosotros pasamos a ser parte de ese eje del mal, Estados Unidos, Israel y Argentina. Somos aparte una especie de furgón de cola, pero que nos van a usar operativamente para toda su política internacional, ¿no? Entonces, de ser la posibilidad de un país desconectado y aliado a países con procesos autónomos o con independencia, pasamos a ser parte del eje del mal, con los riesgos que eso implica desde el punto de vista de las acciones que nos pueden llevar a hacer, ¿no? Es decir, acá hay gente que le gusta la guerra, hay gente que le gusta invadir, hay gente que está atacando a Palestina y nosotros estamos haciendo parte, es decir, la población argentina por ahí no toma dimensión de los errores que puede significar haber votado a semejante proceso, ¿no? Haber votado a este engendro que tomó la Argentina, porque nos pueden meter en guerra, nos pueden mandar, como hicieron con Menem, meternos en Irak, y eso tiene costos después, no solo para los que lo decidieron, sino para la población argentina, que en definitiva avaló con el voto esta cuestión, ¿no? Así se paga. Habrá consecuencias, como dicen algunos. Entonces, me parece que estamos en esa situación y que hay que hacer un esfuerzo muy grande para volver a tener un esquema de alianza política que permita la desconexión. Si la desconexión de este dominio siniestro a nivel mundial, donde uno no puede ser actor pasivo de lo que pueden hacer a nivel internacional. Así que en eso nos van a encontrar y entiendo que los procesos democráticos así electorales no están planteando claramente esta situación de que es necesaria valorar las desconexiones tanto del 45 al 55 como la de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 y, digamos, buscar una estructura de alianza política que permita iniciar la tercera desconexión. A mí me parece que ahí hay que poner las fichas y mostrar las debilidades propias, ¿no? Hay que dar una batalla hacia afuera, pero hacia adentro es muy importante la lucha ideológica y política con con lo que se supone que son compañeros. Pero hay que decir esto y los conflictos que uno se tiene que preparar, ¿no? Un poco con esta visión digamos, por ahí pesimista del tiempo que viene, pero que, digamos, si no se hacen estas batallas hacia adentro, no se puede batallar hacia afuera. Esta es un poco la visión. Súper interesante, Pepe. Ahí, bueno, el turco nos había dicho que a las 11 llegaban Se a la iba. casa ahí para hacer el tema de las curaciones, así que se ve que se tuvo que dejarnos. Sí, De todas sí. maneras, bueno, después le voy a mandar un mensaje de WhatsApp. Si después, digamos, seguimos todavía y está disponible, volvemos a sumar Bueno, o hacemos otra charla porque me parece que sí, mejor. es Sí, interesante para que no estas cosas cansar a la queden en las población. redes, para que queden en las redes. Yo quería preguntarte, igual, eh, Pepe, un Mm, poco viendo estuve viendo ahí, buscando en internet, además tu trayectoria y demás, y estaba leyendo ahí que, bueno, que vos fuiste uno de los primeros en adherir a la corriente, que era la denominación eh,
que tuvo Sí, el espacio que armó Néstor para lanzarse como sí, candidato, sí, que también estuviste con él en la que fue la FURN, ¿no? La Federación sí, la Universitaria por la federación, Revolución Nacional en la Universidad de sí, La Plata. ¿Lo conociste a sí. Néstor en esos momentos, en los 70? Y O sea, vos estuvimos, y Néstor eran compañeros en la misma agrupación. claro, pero teníamos diferencia de 4 años que en ese momento era mucho. 4 años de vida de los 70 valen por 20 años de ahora, porque había mucha dinámica política y se estaban armando. El peronismo no había participado en la lucha política en las universidades y las distintas, en las distintas universidades nacionales empezó a aparecer embriones del peronismo con distintos nombres, ¿no? Luego eso se transformó en la JUP más tarde, ¿no? Después del proceso electoral del 73, pero antes esos embriones permitían armar agrupaciones que reivindicábamos el peronismo, porque el peronismo no existía en la universidad, no se daba la batalla del nacionalismo popular este, como revolucionario, ¿no? La revolución había quedado en manos de una izquierda que desconocía el peronismo. Entonces fue toda una batalla que se dio con los aportes que de alguna manera eh, derivábamos de los análisis de Arturo Jaureche, de Rodolfo Puigros, que eran desconocidos por las juventudes y con las juventudes de izquierda, ¿no? Y esa batalla se dio en La Plata con la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, donde cada Néstor participaba en la agrupación de Derecho, nosotros habíamos en la Facultad de Ciencias Económicas, digamos, un recuerdo interesante, por ejemplo, fue, Ajá. si uno googlea para atrás, fue cómo aparecimos nosotros en La Plata cuando fue al Sogaray a dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y se lo echó a los huevazos, ¿no? Fueron las primeras acciones, así, no discutíamos mucho, digamos, en los papeles, también hacíamos acciones, entonces no pudo dar la conferencia, se tuvo que escapar de la facultad, pero eso fue un hecho que nos presentó en sociedad, digamos, y a partir de ahí nunca fuimos solamente diletantes políticos, sino que hacíamos acciones para que nos reconocieran y de hecho con el tiempo apareció el peronismo en la universidad discutiendo ideológicamente tanto a la derecha liberal, ¿no? Y al nacionalismo de derecha liberal, porque había un nacionalismo popular que representaba el peronismo, y la interpretación del peronismo también, ¿no? Porque por la izquierda se lo acusaba de fascismo y demás, y había toda una discusión que dar hacia la izquierda también. Así que bueno, ese fue Pepe, te hago una Sí, pregunta en ese sí, sentido, porque bueno, ya el nombre de esta federación, un poco, digamos, es interesante, ¿no? Verlo en esta época, ¿no? Federación Universitaria por la Revolución Nacional, ¿no? claro, Digamos, porque hoy yo estaba el no me tema, imagino ninguna agrupación del peronismo o del campo nacional popular, digamos, que tome el nombre de revolución, ¿no? Y en ese momento, uno por lo que, digamos, lee, lo que ve, lo que escucha, digamos, de los que fueron protagonistas en ese momento como vos, y era como algo normal, algo común, decir, no llamaba la atención hablar de la revolución como concepto. claro, lo que pasa es que nosotros veníamos No sé de si se estar. entiende a dónde voy. Sí, claro, el tema es que ¿por qué lo de la revolución? Porque en realidad veníamos de estar en un proceso con una proscripción que terminó en el año 73. O sea, la generación nuestra, la famosa setentista, no había votado nunca y no había perspectiva de votar tampoco, porque estaba Onganía en el gobierno y se había dicho Onganía en el año 66, 67, que él iba a durar 10 años. O sea, 77, 80, no sabíamos que decir, no había un fin a la dictadura militar.
Y la dictadura militar nace en el 55 en función de la proscripción del peronismo y queda totalmente ilegalizada por la proscripción de Perón. Es decir, que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, porque está proscripta Cristina, digamos. Hay que hacer una analogía en el tiempo sobre lo que significó la proscripción del peronismo y qué habilitó la proscripción de Perón. Habilitó no solo la lucha política, sino también luchas más radicales, ¿no? Es decir, la lucha armada está habilitada en función de la imposibilidad de que existiera un proceso democrático. Entonces, con la proscripción de su líder. Sí, Y ahora, porque justamente, sí, tonto que te no, escucho, te escucho. un poco es eso, un poco la situación de proscripción no es habrá consecuencias, no es una cuestión, digamos, solamente así en términos de procesos sociales aceptada pacíficamente, digamos. Entonces, cuando se proscribe un líder, se tienen que imaginar las consecuencias de esa proscripción, que ojalá sean pacíficas, pero es le pierde la democracia famosa, pierde su estado de virginidad, digamos, y si con esa democracia queda proscripto un líder popular, bueno, muchachos, bánquense lo que venga, digamos. Entonces, esa situación yo creo que no está todavía, no está en discusión en función de que hay una situación reciente de todo lo que está pasando, ¿no? Pero comparando con el pasado, la proscripción del peronismo no fue gratis para la lucha política y creo que la proscripción de Cristina tampoco va a ser gratis. Entonces, es importante recordar lo que pasó con las otras proscripciones para imaginar el escenario político que viene, ¿no? Sí, vos sabés, Pepe, que yo pienso mucho en eso, ¿no? Porque bueno, es así como bien decís vos, pero uno no ve en los relatos o en lo que queda en la memoria histórica o la síntesis que se hace ahora, digamos, de nuestro pasado, que en términos de historia es reciente, ¿no? De los años 70 parece lejos, pero en realidad en un contexto más amplio no es historia reciente. Y, y claro, yo uno lo que no se ve, me parece, y tampoco nos hacemos cargo, ¿no? Como espacio del campo nacional y popular, de que esa lucha en los 70 era una lucha donde había candidatos proscriptos, donde la democracia, en el sentido profundo, amplio de la palabra, no se podía dar, y que también es parte de la historia de Argentina, ¿no? Sarmiento se vanagloriaba de decir que, bueno, que había llegado a las elecciones como presidente gracias al fraude, gracias a manejar, digamos, las listas en base a que a meter preso al que votaba en contra. Lo dice textual, bueno, gracias a todos esos métodos estamos de presidentes. Digamos, después vino la ley Sáenz Peña, pero digamos, la nación ya nace con una democracia que es medio parcial y te das a las clases dominantes. Pero me parece, digamos, que el tema de la lucha no podemos, cuando dicen la lucha armada de los 70, las guerrillas y demás, se lo ve como que, bueno, que un día a ustedes, digo ustedes porque, digamos, generalmente son los que fueron protagonistas, un día se les ocurrió decir, bueno, voy a agarrar un fusil y vamos a hacer un movimiento armado, político, porque se le ocurrió de un día para otro. No, había una situación donde, no sé, como bien decís vos, no se podía votar, había dictaduras, hubo 6 golpes militares en todo el siglo XX, con el peronismo proscripto. Y bueno, en todo caso, cuando uno ve incluso hasta las fechas de fundación de estos movimientos guerrilleros de 70, fueron durante una dictadura, fue una respuesta. Vos sos el fundador del peronismo de las bases, ¿no? ¿Es así? Claro, después, o sea, en la O uno parte de los fundadores. universitaria, pues sí, había
en la universidad estaba las federaciones universitarias, que era una lucha política en el ámbito universitario, ¿no? Que es importante porque es un sector que determinaba la movilización callejera y la dinámica de integración a la lucha política de los jóvenes universitarios, pero después había toda una realidad que era el peronismo barrial, el peronismo de la CGT, digamos, cuestiones que todos los que eran o militantes sabíamos que había que dar una lucha política ahí. Entonces aparecen también las agrupaciones de base sindicales para disputar el manejo de los sindicatos. Es decir, los sindicatos era lo mismo que ahora. No falta, hay una analogía entre la acción de las conducciones sindicales y siempre hubo colaboracionistas en esas conducciones sindicales del régimen, no importaba qué color político, como ahora, digamos, ¿no? Hay un sector colaboracionista que paraliza la acción gremial de confrontación con el capitalismo globalizado. Entonces, eso también nos pasaba ahí, entonces aparecieron Vos fuiste sindicatos. secretario general de un sindicato en ese momento, ¿no? Como parte de la Cuando, Juventud Trabajadora Peronista, la JTP. sí, sí, porque se armaban las agrupaciones y a disputarle la conducción de los gremios en cada lugar que estábamos. O sea, ¿Qué sindicato era el que vos digamos, fuiste lo que. secretario general? Sí, yo era miembro Municipales, conducción de la agrupación del Ministerio de Obras Públicas, obras públicas. Ujú. de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, porque trabajaba ahí, había entrado a trabajar ya como profesional y cuando se empieza a dar la lucha política en los 70, esas agrupaciones disputamos la conducción de los gremios y bueno, en el caso nuestro tuvimos la conducción del gremio y armábamos una liga con Ongaro y con otros gremios que eran combativos de otras áreas que no eran estatales, La participábamos CGT de los de la CGT de argentinos los era. argentinos, claro, Y era vos la ya estabas CGT en de el los. peronismo de las bases en ese momento. Y bueno, teníamos las agrupaciones territoriales en los sindicatos que podíamos y a nivel barrial estaba el peronismo de las bases que coordinaba con la JP, digamos, coordinábamos con las juventudes peronistas que estaban en el territorio. O sea, todo eso era todo un caldo de cultivo que fue lo que generó la posibilidad de un gobierno popular, porque si no, el 73 no sale digamos, regalado, sale de una lucha política que se daba, tanto a nivel territorial, a nivel sindical, como a nivel de la confrontación por la proscripción, había confrontación armada, había organizaciones armadas de distintas vertientes, ¿no? Entonces, todo eso llevó a que hubiera elecciones y que la NUCE tuviera que aceptar el proceso electoral y levantar la proscripción de Perón, porque cuando se habla de cómo es decir, para que Perón pudiera volver al país, hubo que hacer primero una elección con Cámpora, para romper, una vez que llegó Cámpora al gobierno, Perón al poder significaba levantar la proscripción. Todo ese movimiento de 18 años de lucha política y demás, era para poder votar normalmente, porque eso estaba Claro. prohibido. Te hago una Bueno, pregunta, Pepe, en ese sentido. sí, ¿Cómo, vos qué pensás? Digamos, si no hubiese existido todas estas agrupaciones militantes y bueno, que después, digamos, tomaron una forma concreta, hablo, bueno, de FARC, FAB, Montoneros, Peronismo de las sí, sí, sí. Bases, etcétera. O sea, sin esa lucha radical, ¿no? O radicalizada, podemos decir, hubiese habido posibilidades de que se No, no, posibilitara la vuelta de Perón y que se votara no hubiese proscripción. O no, sea, ¿ves una por eso cosa atada a la otra? claro que no hubiera habido, o sea, no hubiera habido, No hubiera sí, habido. sí, 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 no hubiera habido, exactamente, y no hubiera habido con la radicalidad que hubo en el proceso del 73 al 76, que habilitó una reacción cuando se da cuenta del sistema global de mando, de que Argentina se disparaba del dominio y entrábamos peligrosamente para ellos en alianza con los países que de alguna manera ya estaban fuera del sistema de dominio del capitalismo
occidental, digamos. Nosotros entrábamos en alianza con los partidos del bloque de los países socialistas, con los países tercermundistas, había un movimiento de países no alineados. Todo eso Argentina lo lideraba en América Latina, digamos. Entonces, ahí viene el decir, con esto no va más, y ahí sí deciden aplicar a fondo una interrupción del proceso democrático, ¿no? O sea, el del 70, del 73 al 76 hubo una expectativa de que Argentina pudiera formar parte de los países que tenían más soberanía económica y política, y eso no nos fue permitido por el poder global, y bueno, y ahí quedamos, pero le costó 30.000, tuvieron que matar 30.000 personas, 30.000 compañeros, tuvieron que romper toda una cosa que todavía les pesa, ¿no? Porque todavía no terminó la sanción política y social, la masacre que hicieron. Pepe, te interrumpo un segundito nada más para dar entrada, que veo que está acá en la sala de espera, podríamos decir, a una persona que creo que la conoces. A ver. ¿Qué haces, Pepe? Ricardo Capdevila. Ajá, ¿qué tal, compañero? ¿Qué haces, Pepe? ¿Cómo estás? Muy la verdad bien, que muy interesante, muy interesante escuchando tu mensaje, Pepe. Realmente es un lujo compartir este espacio con vos. Bueno, gracias. También a mí Para los me que nos gusta. están escuchando, vamos a presentarlo a Ricardo Capdevila. Ricardo Capdevila, que acá se lo ve en la foto, es uno de los que cruzó a nado el lago Escondido. Es contador, tenía acá un machete, que no lo encuentro, Ricardo, me lo mandaste por WhatsApp, así que te pido que no hay problema, no hay problema. Te autopresentes vos. Sí, bueno, soy integrante de FITCA, al igual que Pepe. Soy integrante del Frente por la Soberanía, que es un frente que se formó en la época de la pandemia por WhatsApp. O sea, es muy federal porque hay integrantes de todo el país. Pero bueno, más allá de mi presentación, realmente, bueno, me trae buenos recuerdos la foto que me acabas de poner, saliendo del lago. Y bueno, hemos compartido el agua del lago con Pepe también, que se animó a nadar a la par mía prácticamente. La verdad que es un gusto haber compartido ese evento y esa marcha con Pepe, ¿no? Y que no va a ser la última, porque vamos a seguir. Ricardo, justo, bueno, estuvo antes también otra persona que formó parte de esos grupos, que espero poder sumarme en alguna de las próximas idas que hagan a Lago Escondido. Recién estuvo Dale, sumate, animate. Recién estuvo el Turco Rachid, que bueno, también es compañero de ustedes de estas travesías. Tal cual. Se tuvo que ir por el accidente que tuvo y tenía que hacer las curaciones. Pero justamente el Turco empezó dando todo un escenario internacional, una cuestión política internacional muy interesante, que después estuvo completando Pepe desde el punto de vista económico. De ahí nos fuimos un poco a los 70. Y volviendo un poco ahora, ¿no? Ya que estás vos también, Ricardo, porque creo que tiene mucho que ver esta cuestión internacional, Lago Escondido, los intereses internacionales que hay con los recursos naturales. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes, digamos, que han sido protagonistas, digamos, de este pedido de soberanía, de ese grito de soberanía que es ir al Lago Escondido, y cómo lo relacionan con la actual coyuntura, ¿no? Bueno, yo si querés puedo incorporarte algunas últimas novedades que hay del Lago Escondido. Ayer hubo un fallo en donde consideró culpable a una de las agresoras que en la marcha de Lago Escondido, la séptima, en la que está el documental que testimonia esas violencias y esas agresiones,
agente de policía de Río Negro, ahora no recuerdo el nombre, pero ha sido condenada a 1 año y medio de prisión, que evidentemente no va a ser efectivo, pero es una señal de que todavía algo de justicia hay, y evidentemente otra de las novedades que hay es otros focos de incendio cerca del el portón de Tacuifí, en donde hay en disputa algunas tierras de los Puchi, en donde algunos pobladores están deslegitimando su posesión, con lo cual la respuesta de los Puchi es incendiarlas. Esto se está dando ahora, más allá de los incendios que hubo en vísperas de nuestra 8ª, 9ª marcha, que iba a iniciarse en febrero. Posteriormente a eso, en la actualidad está habiendo nuevos incendios. Así que bueno, es una realidad que nos toca vivir, en donde no se sabe si este año, en el verano, va a estar abierto el camino de montaña, hay una incertidumbre, y que evidentemente eso, más allá de perjudicar a los refugieros, genera mucha incertidumbre en la población, porque hay muchos que dependen de ese camino en su subsistencia económica, pero también las ruralidades están afectadas por un desmanejo del control del AMPRALE, que el control del AMPRALE debería tener un protocolo de antiincendios que desde que se creó no se pudo concebir. Y hay muchos pobladores rurales que están insistiendo hoy con que, aprovechando el cierre del camino de Tacuifí, del camino de montaña, se haga ese protocolo, se formalice ese protocolo para que los incendios que, digamos, se propician para un negocio inmobiliario estén controlados por justamente esa protección del AMPRALE que debería ser efectiva. Entonces, bueno, son todas situaciones que hoy se deberían abordar en una Argentina convulsionada, atacada por el poder real, que evidentemente viene a saquearnos, y que hoy lo vivimos con la especulación del dólar, la bicicleta financiera, con el endeudamiento. Hoy vivimos todas esas situaciones para que el saqueo sea menos visible y que la gente se siga conformando con que los números de la inflación, que son mentirosos, estén controlados, o que el dólar no se dispare. Pero realmente la situación de saqueo es mucho más importante. El endeudamiento que nos están generando es mucho más pernicioso para la realidad que vivimos como país. No sé si vieron, Pepe y Ricardo, Sí. y quien quiera, que salió ahora muy reciente, hace un par de días, que el gobierno legalizó una represa, Sí, del lago hidroeléctrica. escondido. En realidad le dio la Lago posesión Escondido. a Lewis la posesión a Lewis de una represa hidroeléctrica que está en el lago Escondido, que evidentemente, bueno, en el plan de saqueo, en el plan de... Ahora hablan de que le darían a determinadas personas la ciudadanía por inversión. ¿Qué significa esto? Si hay alguien, un extranjero que viene a invertir al país, le darían la ciudadanía argentina, solamente por venir a invertir. Yo cuando lo escuché digo, bueno, están tratando de legalizar todo el ilícito de Lewis. Lo van a nombrar ciudadano argentino a Lewis para que no sea ilegal la compra de tierras. Realmente es una figura que me sorprende y que, no me sorprende por el cipallaje que tenemos en el gobierno, pero que evidentemente es una entrega más que estamos dándole el título de ciudadano a alguien que venga a traer plata para saquearnos. Realmente es preocupante la situación de degradación que tenemos como gobierno, ¿no? Como No nos país. olvidemos que en el Lago Escondido se hizo la reunión financiada por el grupo Clarín con los jueces
de que, bueno, desde ahí, digamos, se juntaron y armaron todo el lawfare. Pepe, para vos, Sí, ¿qué sí. significa No, lo que hay el lago que, escondido, ¿no? Por qué vos apostás tanto, digamos, y todos los años sos uno de los protagonistas de ir al lago escondido? y porque yo creo que la forma de disputa territorial hay que ejemplificarla con hechos concretos en lo que está en conflicto. Lo que está en conflicto en este momento es la integración territorial de Argentina, o sea, y hay una posibilidad real de desguace de la Argentina, como han hecho con otros lugares como Yugoslavia y demás. O sea, no estamos lejos de que Argentina, como eje latinoamericano, sea desmembrada, digamos, ¿no? Parece una locura, una lejanía, pero hay intereses concretos a buscar esa desintegración que va a favorecer la apropiación justamente de los sectores estos. La Patagonia es un sector que tiene una presencia transnacional muy fuerte. Está Israel intentando, de alguna manera, desembarcar con todo su poder ahí, digamos, y eso implica todo el control del Atlántico Sur, están las Malvinas. Entonces, por ahí la población en general no participa de estas discusiones, y hay que ejemplificar con hechos concretos qué es lo que significa la disputa territorial. Significa que se pierde el territorio y eso puede ser transnacionalizado o nacionalizado a favor de otro país, como caso de Lewis, ¿no? Que está ahí y apuntan al control de la Patagonia por fuera del control latinoamericano, es decir, y hay un eje directo de eso con Malvinas, digamos, y los ingleses. Entonces, no es que los ingleses empezaron ahora, empezaron en 1833 el tema del control del Atlántico Sur, ¿no? Y por ahí hay que mostrarlo eso para que la dirigencia política, digamos, cualquiera de las otras dirigencias, sindicales o territoriales, entiendan la gravedad del asunto. Entonces, creo que el lago escondido es un hito para mostrar que está en disputa, ¿no? Que no es una cuestión así lejana, sino es concreta y el control de territorio, es decir, la frontera. Y yo creo que eso hay que ejemplificarlo y convocar a la juventud. Yo creo que la juventud tiene mucho que ver cuando se pueden modificar las relaciones de fuerza. Y bueno, esa convocatoria y esa utopía de las marchas y demás integra a muchos jóvenes a ver realmente lo que significa la posibilidad de que eso sea transnacionalizado, digamos, ¿no? Así que, bueno, a eso hay que convocar. Sí, a ver, antes estabas un poco volviendo a esta ida y vuelta en el tiempo, ¿no? En el túnel del tiempo, pero lo que era ese concepto limitado de democracia en los 70 y que lleva a una toma de postura de lo que fue la juventud de los 70, y nos hemos quedado en el tema de conceptos que hoy parecen, digamos, que en ese tiempo eran comunes en el relato, en el diálogo, al hablar, que ahora están fuera, digamos, del relato político actual, como revolución, socialismo nacional, y dentro del movimiento peronista en los 70 se hablaba del socialismo nacional, no era una contradicción, o por lo menos eso creo yo, ¿no? Y eso es un poco lo que te quería preguntar, Pepe, ¿no? Si en ese tiempo ser Sí, nosotros, peronista o hablar de socialismo nacional no era algo contradictorio. el tema del socialismo nacional tenía que ver con lo que en la práctica significó el peronismo, donde la centralidad de lo económico lo dirigía el Estado, digamos. O sea, el Estado nacional era el que de alguna manera conducía lo que hoy sería la macro, digamos, pero
con criterios rigurosos sobre los beneficiarios, o sea, en el límite del negocio privado estaba puesto en lo que de alguna manera era la justicia social. La justicia social implicaba la participación de los trabajadores y de hecho la oposición internacional al peronismo no viene por cómo se mostraba que era fascismo y demás, sino viene por las conquistas que se daban los trabajadores y el efecto de contagio que podía generar ese movimiento nacional que entraba a terciar en el mundo, no solo en América Latina, estaba Nasser en Egipto, había movimientos nacionales que eran la tercera posición de los países no alineados, ¿no? Hay que acordarse que el cuco con que acusaban a los países que intentaban salir del dominio colonial era que iban a ser sovietizados, iban a ir con Rusia, que era el socialismo, ¿no? Y en realidad los países que hacían procesos de liberación nacional incluían alianzas de clase que no terminaban con la propiedad privada, digamos, quedaban las burguesías, pero nacionales, digamos, no esta transnacionalización del poder como que se está viviendo ahora cada vez más creciente en el capitalismo, vamos a decir, dominante, ¿no? Estados Unidos, Israel y su núcleo de conducción de los negocios mundiales. Eso ya se disputó en ese momento, del 45 al 55, Argentina hace un proceso, luego viene la resistencia, que dura años la resistencia, y dura estas proscripciones. Yo lo que a mí me interesa resaltar es, por la visión histórica que hay, es que estamos en una situación donde hay proscripción de vuelta y no sabemos cuántos años puede durar esto. Esta es una democracia totalmente condicionada porque hay proscripción. Entonces, no se puede legalizar lo que pasa desde el punto de vista democrático. No existe la democracia cuando hay proscripción de líderes. Así que lo primero que hay que hacer es denunciar que este proceso es falso, es condicionado, y ese condicionamiento le quita legalidad. Esto no es legal. Entonces, te hago un doble clic ahí, Pepe, en ese concepto, sí, porque sí. yo creo, lo vengo escuchando esto de vos, y creo que sos una de las pocas personas que lo manifiestan, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, dentro de las mismas, digo, por ahí los actores más hegemónicos dentro del partido, ¿no? Dentro Sí. del sector, digamos, está la campaña de Cristina Libre, está, etcétera, pero no veo, por ejemplo, bueno, llama la atención que se discute más si las internas, las secciones, las listas, y cuando en realidad lo que tendría que estar en el relato de todo lo de las fracciones, los sectores, digamos, dentro de lo que sea que fuere hoy el peronismo, como se llame, tendría que estar esto que decís vos. Bueno, vamos a asistir a una democracia donde por lo menos una de las referentes más importantes o que tiene mayor posibilidad de caudal de voto, etcétera, y que la gente lo reconoce así, como se vio en aquella marcha, que no puede competir, que ella, digamos, Cristina Kirchner, ella, digamos, puso en su mención, en el C5N, con el gato silvestre, sí, yo quiero ser candidata, a la semana cae la causa para meterla presa, o casualidad. Y veo que, bueno, está bien, la metieron presa, bueno, a ver, bueno, voy yo, que no está ella, a ver quién va en la tercera, en la primera, cuando lo que tendría que estar en relieve, está bien, vamos a ir a elecciones, pero acá, esta es una democracia fraudulenta, es una democracia, hay un fraude Eso, bueno, pero nadie lo dice. algunos lo estamos diciendo, esto no es legítimo. Sí. Si no es legítimo, significa que va a ser cuestionado. Y todo lo que pase va a ser cuestionado, en el sentido de todo lo que pase implica, por ejemplo, reconocer la deuda externa. Todo digamos, ya han salido documentos de los bloques de senadores y demás diciendo que es totalmente
no reconocibles los acuerdos que están de la deuda, que se van a discutir y se va a discutir el pago. O sea, es más, Cristina de alguna manera adelantó una posición, se va a reconocer solo lo que de alguna manera legalmente correspondía endeudarse de acuerdo a los acuerdos internacionales, que es lo que el fondo, digamos, no debería haber aceptado todo el incremento de la deuda de Macri y la actual. Creo que no alcanzan a 2.000, 3.000 millones lo que se podía aceptar nada más. Toda esta ficción, hay que decir fue contra claramente el estatuto mismo del Fondo Monetario. Del fondo. Y bueno, pues toda esta ficción no va a ser reconocida, por lo menos por los sectores que de alguna manera formamos parte del peronismo y que daremos una lucha hacia afuera para decir que esto es todo ilegítimo, ilegal, y hacia adentro para convencer a los que son muy tibios o andan especulando con sobrevivir, como también existió en la década de los 50, 60, un peronismo, vamos a decir, complaciente o colaboracionista, que hubo que derrotarlo también en la lucha interna para poder hacer en los procesos que luego fueron conduciendo a intentar una desconexión y una recuperación de los derechos populares. Así que esto está pasando. ¿Sos optimista en ese sentido, Pepe? Y yo creo que sí, yo creo que falta un poco dar una pelea más direccionada a convocar a la utopía juvenil, digamos, que lo que si uno ve la disputa no aparecen los sectores juveniles claramente, pero hay una base muy fuerte que es muy difícil que digamos puedan negar cuando vengan los sectores ligados, para citar un ejemplo, los de Ofelia, que esta chica que aparece como la más joven ¿no? De eso no es una sola, hay un montón en los secundarios, en las uniones de estudiantes secundarios, en las bases así territoriales. Entonces me parece que eso está latente y creo que eso es la esperanza, digamos, ¿no? Porque tiene que haber un impulso de abajo que mueva un poco a las dirigencias que están dispuestas a dar batalla, a asumir el compromiso. Así que me parece que estamos en esa situación. Estamos en una situación de generación de una disputa que va a ser fuerte porque la derecha transnacional y el dominio del mundo que están teniendo Estados Unidos e Israel lo tenemos en Argentina como parte muy importante. Entonces la resistencia va a tener que ser muy importante, digamos, también. Por ahí me congelo un poco porque tengo problemas acá de Wi-Fi. Para ir redondeando un poquito, vos, Ricardo, ¿cómo lo ves? A ver, coincido absolutamente con Pepe. Veo que la dirigencia que debería motivar, mucha de la dirigencia que debería motivar a los jóvenes a rebelarse ante este saqueo que se pretende, o sea, que se está ejecutando, realmente la veo medio retraída, medio cuidando su cargo, cuidando su estatus y evidentemente no confrontando con este gobierno. Yo veo a mucha dirigencia nuestra del campo popular seguir hablando de la correlación de fuerzas, seguir hablando de que no dan los números, y no los veo, más allá de algún discurso o algún documento en los que aparecen algunos dirigentes, no veo esa confrontación. Confrontación que debería ser indispensable para que la juventud adhiera a ese proyecto de país que propondrían. Porque lo que falta es un proyecto de país visible para la juventud en donde confronte con este proyecto que están llevando a cabo, que es un proyecto de saqueo. Entonces, ante la falta de ese proyecto, la juventud no tiene una rebeldía en donde encaminar un futuro país o un futuro proyecto de país en donde militar. Yo creo que ahí está el meollo que hoy, por falta de coraje, falta de una dirigencia con confrontación, que no nos tenemos que olvidar que hoy nos estarían dirigiendo
nos estarían dirigiendo los 30.000 desaparecidos del proceso. Entonces, ante la falta de esa dirigencia, yo creo que la juventud no tiene modelos a quien seguir, el único que surge con alguna confrontación hoy es Juan Grabois. Pero fuera de él, obviamente, Kicillof tiene un plato muy fuerte que disputarle desde la gestión. Y ahí la confrontación se da hasta un límite, digámoslo, porque evidentemente él tenía que seguir gestionando. Pero de la dirigencia que está por fuera de los cargos, o mejor dicho, fuera de los cargos ejecutivos, de las intendencias que tienen que día a día lidiar con las necesidades y los derechos vulnerados por el gobierno nacional, yo por lo menos veo una ausencia de dirigencia confrontativa a este modelo de gobierno. Bueno, ya llevamos 1 hora y 15 y para ir cerrando voy a poner una imagen que quiero que primero vos, Ricardo, después Pepe me digan qué piensan al respecto. Y te comprometo públicamente, Pepe, acá, si podés, si querés algún día para hacer alguna otra grabación, otra emisión, con un recorrido histórico desde los 70 hasta ahora, desde tu experiencia personal, porque me parece que eso también nos sirve, porque yo creo que uno de los efectos de la dictadura, aparte, digamos, de la derrota militar, lo que fue toda la situación económica y demás, es cortar la memoria histórica, ¿no? Y entonces no hay como una fragmentación, no se ve la lucha de los 70, incluso es una lucha que hay que encadenarla, si vamos al caso, hasta la Revolución de Mayo, hasta Mariano Moreno, Castelli, con un proyecto de desarrollo nacional y contra el sector que después, lamentablemente, digamos, ganó la Revolución de Mayo, que es el sector de Saavedra, otro tipo de modelo excluyente. Pero desde ahí, digamos, hasta ahora, digamos, no. Yo creo que la brecha, la grieta existió en la misma primera junta, en la Revolución de Mayo. Y hasta ahora es eso, es un modelo de país en disputa. Y me parece que uno de los principales efectos es no entender el proceso de los 70 y darle, digamos, el valor histórico que tiene que tener. Y quizás ahí está un poco también lo que decís vos, Ricardo, que es verdad, hay una generación que no está, pero hay muchos compañeros, compañeras, como el caso de Pepe, que están y que fueron protagonistas en ese momento. Pero parece, digamos, que la vuelta a democracia nos hace como dar, lo digo yo con estas palabras, ¿no? Como vergüenza de lo que fue la lucha de los 70. Y eso hay que ponerlo en valor ahora, y tiene que ver mucho con lo que dice Pepe, tenemos que hacer ese trasvasamiento cultural, porque me parece que lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con la proscripción de Perón, como dice Pepe, pero nos falta ese contenido, y creo que da para hacer varios programas más. Sí. Les voy a poner esta imagen, y creo que tiene que ver un poco también con lo que estoy diciendo, con lo que decís vos, Pepe, y bueno, les pido un pensamiento a cada uno. Primero Ricardo, se puede ser, y después vos, Pepe, para cerrar y dar por finalizada la emisión. Cristina libre, Milagro libre. Yo veo una causa no casual que esté presa tantos años Milagro y ahora esté presa Cristina. ¿Por qué, digamos, el poder las quiere presa? ¿Qué significa, qué simboliza este ejemplo, ¿no? Este disciplinamiento, ¿no? De en qué manera estas dos personas cuestionan al sistema para que tengan que estar presas. Bueno, los escucho y... Bueno, lo acabas de decir, Héctor. Yo creo que justamente al poder le molesta que lo confronten, y quien confronta termina pagando las consecuencias. Tenemos a Milagro Libre, tenemos el proyecto de Milagro Libre, que ahora se traslada a Cristina Libre, porque evidentemente al no haber habido un reproche al encarcelamiento de Milagro, se produjo el encarcelamiento de Cristina, porque evidentemente no hay
una oposición a esta proscripción política que se le da a los líderes que confrontan. Si en la época en que se encarceló a Milagro hubiese habido un movimiento en donde exigiera, porque no tenía y hoy no tiene argumentos para estar presa, evidentemente Cristina no hubiese estado presa, no hubiese llegado a estar presa, porque se demostraba que la sociedad se rebelaba ante las injusticias de ese poder que pretendía perseguir al quien opinaba diferente, al quien ejecutaba políticas para la población, pero que contradecían al poder reinante, al poder capitalista, al poder que quiere saquear al país en beneficio propio. Evidentemente las proscripciones se dieron con Perón, se dieron con Milagro, se dieron con Julio De Vido, se dieron con Vudú. La persecución política de modelos confrontativos con el poder evidentemente molesta y evidentemente va a seguir estando esa proscripción y va a seguir habiendo personas perseguidas como hoy muchos periodistas. Evidentemente pensar distinto genera una persecución que termina con la cárcel. Y eso hay que desarmarlo, y evidentemente el Poder Judicial tiene mucho que ver en eso, y la reforma del Poder Judicial deberá ser un objetivo a lograr desde el campo popular. Clarísimo, Ricardo. Sí. Bueno, yo no querría ser autorreferencial, pero recién el año pasado, después de 9 años, fui sobreseído en una acusación que me tuvo procesado por encubrimiento a Milagro Sala, que tenía que ver con que cuando me tocó ser funcionario de distintos puestos en la administración de Néstor y Cristina, se supone que yo tendría que haber denunciado y procesado a Milagro porque era un activista popular. Entonces la acusación me llevó a 9 años de proceso, que me la pasé declarando y pidiendo permiso para salir del país y demás, y recién el año pasado me sobreseyeron justamente porque también no le encontraron nada a Milagros para meterla presa, a pesar de que la metieron presa. Bueno, con Cristina pasa lo mismo, digamos, ¿no? Se la quiere juzgar y de alguna manera atrás del juzgamiento a ella están los procesos que se le iniciaron a los funcionarios, entre los cuales estaba yo, pero el tema es que hay que saber que eso es inevitable con el poder que hay. No es que hay consecuencias de combatirlo, pero de todas maneras eso implica también que difundir que esas consecuencias también generan el compromiso político, también la militancia popular, social, y los jóvenes tienen que saber que se pelea en estos lugares y que no es digamos, neutral no estar, pero también hay una especie de conciencia atrás del campo popular que obliga a estar en esas posiciones, ¿no? Y de alguna manera eso atrae otros compromisos, así que es parte de la lucha política histórica de la Argentina, bueno, levantar la proscripción a Cristina, pero lo que significa la proscripción significa que es ilegal todo lo que está pasando, digamos. Entonces, que se hagan cargo cuando se levante la proscripción y se alcance una legalidad de la democracia. Si no, esto no es democracia, esto es un proceso condicionado por un poder que puede hacer lo que haga, pero que va a ser cuestionado, digamos, en su efectividad conducente a largo plazo, digamos. Eso hay que decirlo porque hay que avisarle a los inversores internacionales, a los que vienen acá a hacer negocios, que los hagan a corto plazo, porque si esto cambia, la legalidad esa va a ser cuestionada.
Bueno, coincido, la verdad que nada, no hay mucho para agregar de mi parte, coincido con ambos. Coincido, Ricardo, que es la deuda nuestra, incluso yo creo que también de parte de... A mí me hubiese gustado que Cristina, con todo, bueno, ustedes saben, digamos, yo reivindico de todo el accionar como dirigente de Cristina, pero eso no significa que uno también pueda hacer críticas, ¿no? Y yo creo que Cristina tendría que haber ido a Ezeiza, a ver a Debido, a verlo a Vudú, haber ido a ver a Milagros. Yo creo que eso es porque hubiese sido un claro ejemplo hacia el resto de los compañeros y las compañeras, que a un compañero preso político no se lo deja solo, no se lo deja tirado, como siempre dice la Liga de los Derechos Humanos, y que son rehenes del enemigo. Y ahí coincido con vos, Ricardo, que Cristina esté presa, uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que dio lugar a todo esto es haber dejado a Milagro tantos años en el anonimato. Yo me acuerdo que el 24 de marzo, con una agrupación que yo estaba militando, se propuso poner dentro de las subconsignas Libertad de Milagro Sala, y una compañera decía, no, pero la marcha de los 24 es por desaparecidos, Milagro no está desaparecida, está fuera de contexto. En el sindicato donde yo milito siempre propongo que se ponga a Milagro Sala como referente, o como se sesiona el nombre de Milagro. Ah, sí, tienes razón, sí, no nos dimos cuenta. Digamos, la hemos olvidado a Milagro y además presos políticos. Y lo que unifica, me parece, también tanto a Cristina como a Milagro, que el enemigo, digamos, necesita tenerlas como rehén, es que Milagro fue a fondo contra el Blaquier, contra el poder, contra los poderes reales, y dio un ejemplo de que se puede hacer desde lo popular, darle viviendas a la gente, darle trabajo, eso lo hizo. Bueno, está presa por eso. Y en otra dimensión, también Cristina, yo creo, esto es como aleccionador, porque esos dos momentos de desconexión, que bien decía Pepe, uno fue el kirchnerismo, Néstor no está Cristina, bueno, eso no se hace. El kirchnerismo, lo que hizo en esa década ganada, eso no se hace. Y necesita mostrar que Cristina esté presa por eso. Pero perdón, Héctor, Sí, pero estas condenas realmente no son solamente a Cristina, a Milagros y a todos los presos políticos, sino que es la estigmatización para quien se anime a confrontar. exacto. Esto es una advertencia para quien se anima a confrontar. Entonces, Para disciplinar. Cristina lo dijo en su despedida como presidenta, en que no venían por ella, venían por nosotros. Y de alguna manera vienen por nosotros. O sea, vienen para someternos. Y eso es lo que el campo popular tiene que reaccionar. Bien, de acuerdo. No, yo coincido con eso. O sea, de hecho hay reacciones, pero cuesta también la difusión de esas reacciones y la solidaridad, digamos. Hay que, digamos, todo el que ataca a mi enemigo es mi amigo, debe llevarse la práctica, digamos. Nada más. Tal cual. Bueno, si quieren, entonces les parece, vamos dando por finalizada la grabación. Esto va a salir hoy a las 10 de la noche en YouTube. Les pido que no se vayan un poquito acá de la sala para que termine de cargar completa la grabación. O sea, que no nos quedemos acá en escena mientras doy por finalizada la grabación. Esto es, ¿habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Les pido que se suscriban al canal, que pongan me gusta, que lo difundan. Nada, es un pequeño aporte como para que estos temas puedan tener su espacio, su lugar y su difusión. Gracias, Walter. Gracias. Igual.